El miedo no es una emoción, es una arquitectura, un sistema de ingeniería psicológica tan antiguo como la guerra misma, tan refinado como cualquier ciencia moderna, tan efectivo que ha sobrevivido milenios sin necesidad de manuales escritos o congresos académicos. Los guerreros que capturaban mujeres en los campos de batalla de la historia no eran simplemente brutos violentos ejerciendo poder físico. Eran, sin saberlo, psicólogos prácticos que comprendían algo fundamental sobre la naturaleza humana. El verdadero control no se ejerce sobre el cuerpo, se ejerce sobre la mente. Y la llave maestra de esa mente es el miedo. No el terror momentáneo que provoca un grito o una huida, sino el miedo profundo, metódico, instalado quirúrgicamente en las capas más primitivas del cerebro hasta convertirse en la única realidad que la víctima puede percibir. La historia de la guerra es también la historia del cautiverio femenino. Desde las conquistas asirias hasta las incursiones vikingas, desde las cruzadas medievales hasta los conflictos contemporáneos en África y Medio Oriente, el patrón se repite con una consistencia que trasciende culturas, religiones y épocas. Las mujeres capturadas no eran simplemente botín de guerra en el sentido material. Eran proyectos psicológicos, laboratorios vivientes, donde los guerreros, generación tras generación, perfeccionaban las técnicas de dominación mental. Y lo hacían con una comprensión instintiva de principios que la psicología moderna apenas comenzó a nombrar en el siglo XX. Condicionamiento operante, trauma complejo, disociación, indefensión aprendida, síndrome de estrés postraumático. El primer instrumento en este arsenal psicológico era la captura misma. El momento del rapto no era un simple traslado físico de un lugar a otro. Era un ritual de aniquilación ontológica. La mujer era arrancada violentamente de todo contexto conocido: su hogar, su familia, su idioma, su nombre, su rol social, todo aquello que constituía los pilares de su identidad. Este desarraigo no era accidental ni meramente práctico. Era el primer golpe deliberado contra la estructura psicológica de la víctima. Los guerreros comprendían, aunque no tuvieran el vocabulario para articularlo, que una persona sin anclajes, sin continuidad narrativa, sin marcos de referencia familiares, es una persona cuya resistencia psicológica ya está comprometida antes de que comience cualquier otra forma de coerción. El viaje hacia el territorio enemigo amplificaba este proceso. Podía durar días, semanas, meses. Durante ese tránsito, la cautiva experimentaba una desintegración progresiva de su sentido del yo. Cada kilómetro la alejaba más de la persona que había sido. Cada noche, bajo estrellas extrañas, erosionaba un poco más su conexión con su vida anterior. Los guerreros no alimentaban regularmente a sus cautivas. No las dejaban dormir en ciclos predecibles. No les permitían comunicarse entre ellas en su idioma nativo. Esta privación sistemática no era crueldad aleatoria. Era el segundo paso en la construcción de una nueva arquitectura mental: la desestabilización total del sistema nervioso. El cerebro humano es una máquina de predicción. Su función primaria es anticipar el futuro inmediato basándose en patrones del pasado. Cuando comes, cuando duermes, qué comportamientos generan seguridad, qué acciones provocan peligro. Todo esto el cerebro lo mapea y lo usa para navegar el mundo. Pero cuando todos los patrones se vuelven impredecibles, cuando no hay correlación entre comportamiento y resultado, cuando el alimento llega o no llega sin razón discernible, cuando el castigo cae o no cae sin lógica aparente, el cerebro entra en un estado de hipervigilancia caótica. Este estado no es sostenible. El sistema nervioso, sobrecargado y sin capacidad de predecir, comienza a colapsar. Y en ese colapso, en esa rendición de la función predictiva, se abre un espacio psicológico que el captor puede ocupar y reestructurar a voluntad. Los guerreros lo sabían. Observaban ese momento preciso cuando la mirada de la cautiva cambiaba, cuando pasaba del terror activo y la resistencia física a algo más profundo y más útil: la resignación alerta. Esta no era la resignación de la derrota completa, que también es inútil para el captor porque una persona completamente derrotada carece de valor.
Era la resignación de quien ha aceptado que su supervivencia depende enteramente de descifrar y satisfacer los deseos impredecibles de su captor. Es en este punto exacto, en esta fase liminal entre la resistencia y la destrucción total, donde el verdadero control psicológico puede comenzar. La llegada al destino final, ya fuera un campamento militar, una ciudad conquistada o la tierra natal del guerrero, marcaba el inicio de la tercera fase, la domesticación mediante el terror calibrado. Esto requería más sofisticación psicológica de lo que podría parecer. El terror extremo y constante es contraproducente. Una persona en pánico permanente es impredecible, potencialmente violenta incluso contra su propio interés de supervivencia, incapaz de realizar las funciones que el captor necesita que realice. El arte estaba en calibrar el miedo, en mantenerlo justo en el nivel óptimo donde paralizaba la resistencia, pero no destruía la funcionalidad. Los métodos para lograr este equilibrio variaban en sus detalles superficiales, pero compartían una estructura profunda e idéntica. La violencia física se aplicaba, pero de manera selectiva y simbólica. Una cautiva podía ser golpeada salvajemente mientras las otras observaban, sin que hubiera cometido ninguna transgresión obvia. El mensaje implícito era claro. El castigo no necesita razón. Puede caer en cualquier momento. Tu comportamiento perfecto no garantiza tu seguridad. Pero luego, esa misma cautiva podía recibir una pequeña bondad, un vendaje para sus heridas, una porción extra de comida. Esta alternancia impredecible entre crueldad y misericordia no era contradictoria. Era el corazón mismo del sistema de control. La psicología moderna tiene un nombre para este patrón: refuerzo intermitente. Es el principio detrás de las adicciones más poderosas, desde el juego hasta las relaciones abusivas. Cuando la recompensa es predecible, el cerebro se adapta y la recompensa pierde poder. Cuando la recompensa es completamente ausente, el cerebro aprende a no esperar nada y se desconecta. Pero cuando la recompensa es intermitente e impredecible, el cerebro permanece en un estado constante de anticipación, de esperanza, de búsqueda del patrón que podría hacer que la próxima recompensa llegue. Los guerreros, sin jamás haber oído hablar de B.F. Skinner o del condicionamiento operante, aplicaban estos principios con precisión instintiva. El resultado era una forma particular de vínculo psicológico. La cautiva comenzaba a percibir a su captor no como un enemigo absoluto, sino como una fuerza ambivalente, capaz tanto de infligir sufrimiento como de aliviarlo. Cuando el captor se abstenía de violencia, cuando ofrecía una palabra que no era un grito, cuando permitía un momento de descanso, estos gestos se experimentaban no como lo mínimo decente, sino como actos de generosidad. El marco de referencia de la cautiva se había reconfigurado completamente. Ya no medía su situación contra su vida anterior de libertad, sino contra el peor dolor que su captor podía infligir. Cualquier cosa mejor que ese peor escenario se sentía como una victoria, como un regalo, como algo por lo cual sentir gratitud. Esta gratitud tóxica es uno de los fenómenos psicológicos más perturbadores y más comunes en situaciones de cautiverio extremo. No es irracional ni patológica en el contexto en que emerge. Es una adaptación perfectamente lógica a un ambiente donde la única fuente posible de alivio es la misma fuente del sufrimiento. El cerebro, en su desesperación por encontrar alguna estrategia de supervivencia, se aferra a cualquier evidencia de que el comportamiento puede influir en el resultado. Si comportarse de cierta manera ocasionalmente resulta en menos dolor, entonces ese comportamiento se refuerza. Si mostrar sumisión a veces genera algo parecido a la bondad, entonces la sumisión se convierte en la estrategia por defecto. No es que la cautiva ame a su captor, es que su cerebro ha mapeado correctamente que la cooperación es la única ruta viable hacia la supervivencia. Los guerreros explotaban este proceso mediante lo que podríamos llamar la construcción de una jerarquía de privilegios. En un grupo de cautivas, algunas recibían trato ligeramente mejor que otras. Esta diferenciación no era aleatoria. Las que mostraban sumisión más completa, las que anticipaban los deseos del captor, las que suprimían cualquier signo de resistencia, estas recibían recompensas modestas.
mejor comida, menos trabajo físico, protección contra los abusos de otros guerreros. El mensaje para todas las cautivas era transparente. Tu posición en esta jerarquía del sufrimiento depende enteramente de tu obediencia. Puedes elegir ser la que recibe el peor trato, o puedes competir por el privilegio de recibir un trato menos horrible. Esta estructura generaba algo insidioso: competencia entre las propias cautivas. En lugar de solidaridad contra el opresor común, emergía rivalidad por las migajas de favor que el opresor dispensaba. Las cautivas comenzaban a sabotearse mutuamente, a reportar pequeñas transgresiones de otras a los guerreros, a buscar cualquier ventaja minúscula en una economía de sufrimiento donde el recurso más valioso era la atención relativamente benigna del captor. Los guerreros no necesitaban vigilar constantemente a cada cautiva. Las cautivas se vigilaban entre sí, internalizando y aplicando las reglas de su propia opresión más eficientemente que cualquier guardia externo podría hacerlo. Este sistema se autorreforzaba mediante otro mecanismo psicológico fundamental: la disonancia cognitiva. Cada acto de sumisión voluntaria, cada momento en que la cautiva cooperaba activamente con su propio cautiverio, creaba una tensión psicológica. La imagen de sí misma como una persona digna, como alguien que no se rendiría sin luchar, entraba en conflicto con la realidad de su comportamiento. Esta tensión es insoportable para la mente humana. Y la forma más común de resolverla no es cambiar el comportamiento, porque el comportamiento está dictado por las necesidades de supervivencia. La forma de resolverla es cambiar la narrativa interna. La cautiva comenzaba a reinterpretar su situación. Tal vez su captor no era tan malo. Tal vez ella había encontrado una forma de prosperar dentro de las circunstancias. Tal vez esta vida, aunque limitada, tenía sus propias formas de significado. Tal vez la libertad que había perdido no era tan valiosa como recordaba. Estas racionalizaciones no eran signos de debilidad mental. Eran mecanismos de defensa psicológica que permitían a la persona mantener algún sentido de agencia y dignidad en una situación donde ambas cosas habían sido sistemáticamente destruidas. Pero el efecto era que la cautiva se convertía en cómplice de su propia prisión, defendiendo internamente el sistema que la oprimía. Los guerreros más sofisticados daban un paso adicional. No solo dominaban, sino que ofrecían identidad. Una mujer capturada había perdido todo lo que la definía en su vida anterior. Su nombre, su familia, su rol social, todo había sido arrancado. En ese vacío identitario, el captor podía instalar una nueva narrativa. Ahora eres mi mujer. Ahora eres la madre de mis hijos. Ahora perteneces a esta tribu, a esta casa, a este guerrero. Esta no era simplemente una afirmación de propiedad. Era la oferta de un lugar en una estructura social, de un propósito, de una forma de existir en el mundo. Y para una persona que ha sido reducida a nada, incluso una identidad impuesta puede sentirse como salvación. Los hijos jugaban un papel crucial en este proceso de reconfiguración identitaria. Cuando una cautiva daba a luz a los hijos de su captor, la ecuación psicológica se complicaba exponencialmente. Ahora no solo su propia supervivencia estaba en juego, sino la de sus hijos. Estos niños eran simultáneamente la evidencia física de su violación y su razón más poderosa para vivir. El amor maternal, una de las fuerzas psicológicas más intensas que existen, se convertía en otra cadena. Cualquier pensamiento de escape o resistencia tenía que calcularse ahora contra el riesgo para los niños. Y con el tiempo, esos niños se convertían en puentes entre la cautiva y la sociedad de su captor. Hablaban el idioma del padre, adoptaban las costumbres de la tribu del padre, se identificaban con el grupo del padre. La madre, por amor a sus hijos, tenía que encontrar formas de funcionar en ese mundo, de hacer las paces con él, de transmitir a sus hijos las habilidades que necesitarían para sobrevivir en él. Generaciones después, los descendientes de esas cautivas originales a menudo no sabían que sus ancestras habían sido capturadas. La historia se reescribía, se suavizaba, se romantizaba. La cautiva se convertía en la esposa que llegó de tierras lejanas. El rapto se transformaba en matrimonio. La violación sistemática se narraba como cortejo. Esta amnesia histórica no era accidental.
Era parte del mismo sistema de control, operando ahora a nivel cultural. Una sociedad construida sobre la violencia sexual sistemática no puede reconocer esa fundación sin desestabilizar su propia legitimidad. Entonces, la historia se cuenta de otra manera, y cada generación hereda no solo los genes, sino las narrativas reconstruidas que ocultan las verdades incómodas de su origen. Pero el patrón subyacente permanece, transmitido no genéticamente, sino culturalmente. Las estructuras de dominación masculina, que se establecieron originalmente mediante la violencia explícita, se mantienen ahora mediante normas sociales internalizadas. Las mujeres en estas sociedades a menudo son las guardianas más celosas de las mismas tradiciones que originalmente se impusieron a sus ancestras por la fuerza. Esto no es paradójico. Es la expresión perfecta del control psicológico exitoso. Cuando el oprimido se convierte en el guardián de su propia opresión, cuando las cadenas externas ya no son necesarias porque las internas son suficientes. Este fenómeno no es meramente histórico. Los conflictos armados contemporáneos revelan que los mismos patrones continúan repitiéndose. En Bosnia, en Ruanda, en Siria, en Myanmar, en innumerables zonas de guerra donde la atención internacional no llega, las mujeres siguen siendo capturadas, siguen siendo sometidas a los mismos protocolos de dominación psicológica que se han aplicado durante milenios. Los perpetradores no han leído manuales de psicología. No necesitan hacerlo. Estas técnicas se transmiten de guerrero a guerrero, de generación a generación, refinadas por la experiencia práctica, perfeccionadas por su efectividad comprobada. Lo que hace que estos patrones sean particularmente efectivos es que explotan características adaptativas del cerebro humano. La capacidad de formar vínculos sociales, incluso con quienes nos dañan, evolucionó porque en el ambiente ancestral humano, el ostracismo social equivalía a muerte. Es mejor estar conectado incluso con un grupo peligroso que estar completamente solo. La capacidad de disociarnos de experiencias traumáticas, de separar mentalmente lo que nos está sucediendo de nuestro sentido de yo, evolucionó como un mecanismo de supervivencia que permite a una persona seguir funcionando durante eventos que de otro modo serían psicológicamente insoportables. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse en respuesta a la experiencia, evolucionó para permitirnos adaptarnos a nuevos ambientes. Todas estas capacidades adaptativas se convierten en vulnerabilidades en manos de quien entiende cómo explotarlas. Los guerreros entendían, a nivel práctico, algo que la neurociencia moderna está apenas comenzando a mapear con precisión. El trauma extremo reorganiza físicamente el cerebro. El hipocampo, crucial para la formación de memorias contextuales, se atrofia bajo estrés crónico. Esto significa que la cautiva literalmente pierde la capacidad de mantener una narrativa coherente de su vida anterior. Los recuerdos se fragmentan, se vuelven inaccesibles, se sienten como si pertenecieran a otra persona. La amígdala, el centro del procesamiento del miedo, se hipertrofia, volviéndose hiperactiva y hipersensible. Esto crea un estado de alerta constante, donde cualquier estímulo puede disparar una respuesta de pánico. La corteza prefrontal, responsable del razonamiento ejecutivo y la regulación emocional, muestra actividad reducida, comprometiendo la capacidad de tomar decisiones racionales y controlar impulsos emocionales. Estos no son cambios metafóricos o psicológicos en el sentido abstracto. Son alteraciones físicas, medibles, en la estructura y función del cerebro. Una persona que ha sido sometida a este tipo de trauma prolongado no es simplemente alguien con malos recuerdos. Es alguien cuyo cerebro ha sido físicamente remodelado por la experiencia. Y ese cerebro remodelado percibe el mundo de manera diferente, procesa la información de manera diferente, toma decisiones de manera diferente que un cerebro que no ha sido traumatizado. Los guerreros no sabían sobre el hipocampo o la amígdala, pero sabían que después de cierto tiempo, después de cierta cantidad y calidad de trauma, la cautiva cambiaba. Se volvía más dócil, más predecible, más incorporada al sistema que la oprimía. El lenguaje jugaba un papel crucial en esta transformación. Obligar a la cautiva a aprender y usar el idioma de sus captores
no era simplemente una cuestión práctica de comunicación. Era un ataque directo contra su capacidad de mantener su identidad original. El lenguaje no es solo un medio de expresión, es la estructura misma del pensamiento. Cuando una persona pierde su idioma nativo, pierde acceso a las categorías mentales, a las formas de pensar, a los matices emocionales que ese idioma permite. Y cuando adopta un nuevo idioma, especialmente bajo coerción, ese nuevo idioma viene cargado con las estructuras de poder, las jerarquías sociales, los valores culturales de quienes lo imponen. Hablar el idioma del captor significaba pensar cada vez más como el captor, ver el mundo a través de las categorías mentales del captor. Los nombres funcionaban de manera similar. Despojar a la cautiva de su nombre original e imponerle uno nuevo era un acto de aniquilación simbólica. El nombre es uno de los anclajes más fundamentales de la identidad personal. Cuando alguien te llama por tu nombre, está reconociendo y afirmando tu existencia como individuo particular, con historia y continuidad. Cuando ese nombre desaparece, cuando te conviertes en un número, en un rol, en un nombre impuesto, algo fundamental se pierde. La persona que eras, con ese nombre, comienza a sentirse como un fantasma, como algo que tal vez nunca fue real. La religión y el ritual también servían como herramientas de control psicológico. Convertir a la cautiva a la religión del captor, obligarla a participar en rituales religiosos de la cultura conquistadora, no era solo imposición cultural. Era una forma de reescribir el mapa moral y metafísico de la persona. La religión proporciona respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Qué es real? ¿Qué es bueno? ¿Qué tiene significado? ¿Cómo debe vivirse una vida? Cambiar la religión de una persona es cambiar su marco básico para entender la realidad. Y cuando esa conversión se realiza bajo coerción, cuando la participación en nuevos rituales es obligatoria, el resultado es una forma de colonización interna, donde incluso los espacios más íntimos de significado y valor son ocupados por la cosmovisión del opresor. Pero quizás el aspecto más insidioso de este sistema de control era su capacidad de hacer que la cautiva se convirtiera en perpetradora. Cuando finalmente llegaban nuevas cautivas, las mujeres que llevaban más tiempo en el sistema a menudo eran puestas a cargo de iniciar a las recién llegadas. No porque los guerreros fueran compasivos y quisieran que mujeres realizaran esta tarea, sino porque forzar a las cautivas veteranas a perpetuar el sistema contra las nuevas servía a múltiples propósitos. Primero, creaba otra capa de disonancia cognitiva. Es difícil mantener la imagen de uno mismo como víctima inocente cuando estás activamente victimizando a otros. Segundo, generaba complicidad. Una vez que has participado en la opresión de otros, tu salida psicológica se estrecha. Admitir que el sistema es injusto es admitir tu propia culpabilidad. Tercero, fragmentaba cualquier posibilidad de solidaridad entre las cautivas. Es difícil confiar en alguien que te inició en tu propio trauma. Este ciclo, donde las víctimas se convierten en perpetradoras que crean nuevas víctimas que eventualmente se convierten en perpetradoras, es tal vez la forma más perfecta de control social que existe. Ya no requiere que los opresores originales estén presentes. El sistema se automantiene, se autorreproduce, se autoperpetúa a través de las generaciones. Las cadenas se vuelven invisibles porque están internalizadas. La opresión se vuelve tradición. El trauma se vuelve cultura. Y aquí es donde el análisis debe volverse incómodo, donde debe apuntar hacia territorios que preferirías no explorar. Porque aunque hemos estado hablando de guerreros antiguos y cautivas históricas, los mecanismos que hemos diseccionado no han desaparecido. Operan ahora de formas más sutiles, pero estructuralmente idénticas. En familias donde el miedo calibrado mantiene a todos en línea. En relaciones donde el afecto intermitente genera adicción. En sociedades donde la amenaza constante de exclusión social mantiene el conformismo. En economías donde la precariedad perpetua genera sumisión. Los detalles cambian. Los principios permanecen. Cada vez que ves a alguien defender apasionadamente un sistema que claramente lo perjudica, estás viendo el resultado exitoso de este tipo de control psicológico.
Cada vez que observas cómo las personas compiten ferozmente por migajas, mientras ignoran a quienes acumulan el festín completo, estás viendo la jerarquía de privilegios en acción. Cada vez que notas cómo los oprimidos se polician mutuamente con más celo que cualquier autoridad externa podría hacerlo, estás viendo la perpetuación intergeneracional del trauma convertido en norma social. La pregunta que esto plantea, la que deberías estar formulándote ahora mismo, es hasta qué punto tu propia mente ha sido colonizada por sistemas de control que ni siquiera reconoces como tales. ¿Cuánto de lo que llamas tus valores son en realidad valores que te fueron instalados mediante versiones sutiles de los mismos mecanismos que los guerreros usaban con sus cautivas? ¿Cuántas de tus decisiones diarias están motivadas por miedo calibrado, por la búsqueda de aprobación intermitente, por la competencia dentro de jerarquías que nunca elegiste, pero que has internalizado tan completamente que ya no puedes verlas? Porque el dominio perfecto no es el que requiere guardias y muros. Es el que ha construido los muros dentro de tu mente. Ha instalado los guardias dentro de tu voz interna. Ha hecho que las cadenas se sientan como preferencias personales. Y cuando el control está tan completamente internalizado, cuando la jaula es lo suficientemente sutil, ni siquiera sabes que deberías estar buscando la salida. Solo sabes que algo se siente mal, que algo falta, pero no puedes articular qué es porque el lenguaje mismo que usarías para nombrarlo es parte del sistema que te controla. Los guerreros que capturaban mujeres hace 1000 años están muertos. Pero los patrones que descubrieron, los principios psicológicos que explotaron, esos siguen vivos. Se han refinado, se han diversificado, se han adaptado a nuevos contextos. Ya no necesitan violencia física explícita porque la violencia psicológica sutil es más efectiva y menos visible. Ya no necesitan cautiverio literal porque han encontrado formas de cautiverio que permiten a las personas moverse libremente mientras permanecen completamente controladas. Y la prueba de cuán efectivos son estos sistemas es lo siguiente. Cuando se te señalan, cuando se te muestran los mecanismos específicos mediante los cuales tu comportamiento ha sido moldeado, tu primera reacción no es gratitud por la revelación. Es defensividad. Es racionalización. Es encontrar razones por las que tu situación es diferente, por las que tú eres la excepción, por las que las cadenas que otros ven en ti son en realidad elecciones libres. Exactamente como las cautivas que, después de años de cautiverio, defendían a sus captores y racionalizaban su propia sumisión. Entonces, la pregunta final no es si estos mecanismos de control psicológico existen. La historia y la neurociencia han confirmado que no solo existen, sino que son devastadoramente efectivos. La pregunta es si tienes el coraje de examinar honestamente tu propia vida en busca de sus manifestaciones. Si puedes reconocer los momentos en que el miedo calibrado ha guiado tus decisiones. Si puedes identificar las jerarquías en las que compites sin cuestionar. Si puedes ver las formas en que has sido convertido en guardián de tu propia prisión. Y sí, después de ese reconocimiento, si después de ver finalmente los barrotes, elegirás seguir pretendiendo que no están ahí, o encontrarás la fuerza para al menos intentar buscar la llave. Sabiendo, por supuesto, que tal vez la llave nunca existió, que tal vez la puerta siempre estuvo abierta, y que lo único que te mantenía adentro era el miedo que te enseñaron a sentir ante la posibilidad de salir.